Bueno, esa voz me dice, bueno, ¿y quién quiere ser esta vez? Entonces yo digo, Maestro Saint Germain, ayúdame, Maestro Saint Germain, ayúdame. Él se presenta en la parte de arriba, se desconfigura las líneas y los puntos y mis versiones y aparece él y aparece al lado Buda de como dorado, yo lo vi como dorado. Y aparece Saint Germain muy estático, él como muy quieto, pero solo era como su figura, como su imagen. Y me empiezan a explicar y me dicen que fue un momento muy doloroso para mí, un momento muy triste. Les digo que en medio de todo lo que viví, fue un momento muy triste porque todavía lo converso con Luigi y le digo, ¿cómo voy a negar algo que yo siento que me ayudó en mi proceso de sanación? Es como si me estuviera negando a mí mismo, pero esta voz me dice muy burlesca, pero muy seria. Ya cambia su tonalidad porque fue como muy seria, o sea, como que yo sabía que me estaba diciendo la verdad. Y me dijo, es que Saint Germain no lo vas a traer, no va a estar aquí porque tú lo creaste, tú eres Saint Germain y tú lo creaste para recordarte en esta vida que debías despertar tu nivel de conciencia y volverte a encontrar con tu espíritu. Me empiezan a mostrar cómo había vivido una y otra vez esta vida, una y otra vez esta vida y cómo que sí era una matriz, que sí es un telón y cuando yo les digo que realmente es acá, lo hago por decirles de una manera, pero es como si todo estuviera ocurriendo adentro. Sí. Sí, yo les hago como, es un telón, está acá y todas las vidas están ocurriendo aquí, pero sé que es como si estuvieran ocurriendo adentro porque es un telón, es como si tú cogieras y corrieras una cortina y te dieras cuenta que aquí mismo, aquí parado adentro, acá mismo, están seres de luz, están los seres no de luz, le voy a llamar así por nombre, ponerles otro nombre, pero yo porque estoy en el infierno si yo no creo en él. Ahí va yo, Andrea. Porque estoy Nosotros no somos lo que creamos el infierno y diseñamos cosas, pero ¿por qué? Por todas las cosas que cargamos. que cargamos y que nos Claro. han adoctrinado y que hemos escuchado. Por eso yo digo que las ceremonias ancestrales también dependen muchísimo de tus creencias y de tus vivencias. Sí, de cierta manera, ¿no? Pues porque yo sí no experimenté eso, o sea, mis creencias no, yo sí vi otras cosas. Si no han visto el video, vayan y veanlo. Frase o palabra de este podcast es raíces dimensionales. Yo creo que ahí envuelve todo lo que tú nos has compartido y a través de tu experiencia, yo creo que eso le sirve a muchos. Quizás hay personas que se sienten no comprendidas o incomprendidas, más bien. Eh, Puede que cosas resuenen contigo, por lo que no resuene está bien, porque no todos tenemos la misma perspectiva ni absorbemos lo mismo. No, y les puede pasar lo mismo que a mí pasaba cuando escuchaba a la gente hablar de eso, de que la matriz, de que somos una granja, de que viene no sé qué, que esto, que lo otro. Y yo decía, ay, no, ya están muy paranoicos, ya están muy rayados. No, mentiras, es verdad. Uy. Yo tengo, Andrea, una teoría, ¿sí? Obviamente cuando uno está en ciertos planos el tiempo es... No, allá el tiempo es no hay totalmente tiempo, diferente. sí, es distinto. Pero, ¿por qué se llama dar a luz y por qué vemos el túnel al morir? Cuando nosotros morimos, y por eso ahí llamamos la reencarnación, morimos y pasamos ese túnel que habla Andrea, y damos a luz, vemos la luz al final del túnel, estamos otra vez en el ciclo. ¿Qué pasa en esa transición? De ahí, no lo sé, pero pues esa es como una teoría.
Entonces, qué pena te interrumpí, prosigue. Y realmente me acabas de abrir la mente a que no había caído ni siquiera en cuenta que se le llama dar a luz. O sea, no. Y decimos ver la luz al final del túnel. Y en tantas conversaciones que hemos tenido, no te había prestado la suficiente atención. Bueno, ahí ya yo me agarro este túnel negro que te digo, pero yo sabía, y entro tanto en conciencia, que yo, entre más me agarraba a este túnel, yo sentía que la señora se estaba muriendo. Dios. Sentía su dolor, sentía sus gritos, escuchaba todo afuera. Siento como si hubieran metido algo metálico, como que me querían forzar a salir. Y yo más agarrada, ustedes no sé, claro. Aquí no me saca nadie. Hoy en día nosotros lo hemos hablado, hoy en día nos reímos de esas experiencias y hoy en día que a veces digo yo, no nos estaremos riendo maquiavélicamente, pero cuando lo estaba viviendo, créanme que no hubo la menor risa. O sea, de verdad, no hubo la menor risa porque era el sufrimiento de yo, de decir, pero esta señora, ¿quién es? Yo no quiero que sea mi mamá, y ese señor, ¿quién es? O sea, va a ser mi papá, y no, yo no quiero que sea. O sea, y se veían que eran de muy buena posición social por la... Y yo fui consciente de eso, ¿sabes? Cuando estaba en ese túnel, yo sabía que, o sea, económicamente no iba a pasar necesidades. La señora se veía con una aura muy bonita, el señor se veía con una aura muy bonita. No, el hecho fue que yo sabía y fui consciente, y suena curioso, y lo hemos hablado los dos, que yo maté a esa señora. Porque yo sabía que si yo no nacía, la señora iba a morir. Y yo decidí no nacer. Ahí me devuelven y empiezo yo a estar parada. Yo sentía que estaba parada contra algo. ¿Contra qué? No sé, pero yo todo el tiempo estuve de pie a partir de ese momento. Estuve de pie contra algo, entonces me empiezan a decir, bueno, estabas de pie recostada. Recostada sobre algo. ¿Sobre qué? No sé. La verdad, no sabría decírtelo, pero yo sé que estaba recostada en algo porque yo estaba tan cansada, tan malhumorada, tan... No, y aparte que venía y volvía, y les digo que volvía era porque yo me sentaba, pero ustedes no se imaginan la fuerza que yo tenía que utilizar para poderme medio sentar en la colchoneta y entonces volver, que era un respiro, y entonces ya no vomitaba adelante, sino vomitaba atrás, pero miraba, les digo que eran segundos lo que yo podía estar sentada, y miraba que al frente ya no había la vomitada, que yo había trasbocado enfrente, sí, porque yo había acomodado la ruana de tal manera que yo pudiera observar, porque como sabía que eran segundos, la fuerza que me permitía estar sentada, vomito hacia un lado y veo el agua, y en una de esas veo que el agua está súper poquita. Y yo, aquí no puedo volver aquí. Y porque tú estabas buscando mi agua para poder volver, porque ya me había dado cuenta, porque mientras yo les voy contando, yo sacaba fuerzas de donde no sé de dónde las tenía, venía y vomitaba, y pues vomitaba que nunca vomité porque en el plano donde yo desperté no había vómito. Había algo, pero no mentira. Y mi agua no, o estaba así, o estaba un poquito más, pero no aparecía mi agua como yo la había dejado. Entonces me devuelvo ahí y me dicen, bueno, y si no quisiste nacer, ¿quién me hablaba? No sé. ¿Quién? Porque a veces escuchaba una voz o dos voces. ¿Quién me hablaba? No tengo ni idea. No, es que uno siempre siente o percibe que alguien está hablando. Y inclusive yo he tenido, ¿quién me habla? No hay... Sí, el que me hablaba a mí amoroso no era. Definitivamente amoroso no era. Entonces yo le digo, yo no voy a reencarnar. No voy a reencarnar, es que yo empiezo a bajar unas escaleras. Sabía que estaba bajando literalmente al infierno. Mi abuela nos hablaba de un infierno con 7 pailas y con muchos demonios alrededor, donde nosotros nos vivíamos eternamente quemando. Pues yo
esas berracas 7 pailas. Virgen. Ustedes no se imaginan lo que yo pude experimentar, lo que yo pude sentir. Aparte que yo no levantaba la mirada, sino era como así como muy, por el miedo, o sea, era un pánico y un miedo aterrador. Y entonces yo veo esas pailas y digo, me morí y llegué al infierno. O sea, voy a vivir eso el resto de la vida y me hago consciente de las emociones que estaba viviendo. Sí. Y yo decía, voy a vivir toda la vida. Ya no recuerdo, y si tú lo recuerdas, porque yo cuando salí lo recordaba todo el caletre, sí. Pero ya no recuerdo qué me decían ellos, porque yo solo les miraba, era como mi abuela nos contaba, con pies de cascos y cuerpos, pero yo solo llegaba, mi mirada solo llegaba hasta acá. Yo no sé cuánto tiempo duré, y sé que no duré tampoco mucho tiempo, eso sí soy consciente que frente a los tiempos que viví entre muerte y muerte, que no sabía morirme, entre parto, no duré mucho tiempo. El hecho es que yo no podía del miedo levantar la mirada, no lo podía levantar. Y hay momentos donde yo digo, pero yo por qué estoy en el infierno si yo no creo en él. Ahí va yo, Andrea. Porque nosotros no somos lo que creamos el infierno y diseñamos cosas, pero ¿por qué? Por todas las cosas que cargamos. Que cargamos y que nos han adoctrinado y que hemos escuchado. Por eso yo digo que las ceremonias ancestrales también dependen muchísimo de tus creencias y de tus vivencias. Sí, de cierta manera, ¿no? Pues porque yo sí no experimenté eso, o sea, mis creencias yo sí vi otras cosas. Si no han visto el video, vayan y veanlo. Después de que termine. No, y después de vean el de, no sé cuál de los dos estuvo más trágico. Tienen que verlo. Pero trágico, pero con mucha sabiduría. Después de meses lo entendimos y todavía seguimos entendiendo muchas cosas y agradecemos, ejemplo, yo hoy en día agradezco haber vivido esa experiencia. Duré 2 meses para recuperarme más o menos, como 2 meses. Sí. Para recuperarme, pero le agradezco infinitamente haberla podido vivir. Y estás en el infierno y tú dijiste, no, yo no pertenezco aquí. No, dije, no, yo no creo en esto. Yo no creo, porque me acuerdo que dice, yo no creo en esto, ¿yo qué hago aquí? Y entonces digo, fue la doctrina que mi abuela me creó. Y digo, yo tengo que verlos a la cara, yo tengo que verlos a la cara porque tengo que salir de acá. Tengo que verlos a la cara porque tengo que salir de acá. Inmediatamente yo subo la mirada, gracias a Dios se me ha ido como borrando o lo bloqueé el miedo, porque pasa, porque el miedo era, vuelvo y repito, estoy acudiendo a la palabra miedo, terror, porque son las palabras humanas que conocemos para describir. No, Andrea, pero fuiste muy valiente. Yo creo que otra persona de la misma impresión, hablo de la misma impresión, pues, susto, uy. No, y solo recuerdo que me decían como, se reían mucho maquiavélicamente, y me decían como, te vas a quedar acá, pero algo más hablaban, pero ya no lo recuerdo. Y cuando inmediatamente yo los miro, que fue una milésima de segundo, yo siento que alguien me cogió de acá atrás y me sacó. Yo sentí que alguien me cogió. Que no es como cuando les dije, no, yo estaba en el túnel y decidieron hacer y algo me succionó. No, ahí sí sentí que alguien me había cogido y me sacó de ahí. Y vuelvo otra vez de la pared. Vuelvo otra vez y les digo que estaba sintiendo mis versiones en esta vida. Les digo que estaba sintiendo el sentimiento de culpa, todas las emociones negativas que se habían venido, la duda de no haber nacido, el dolor, la tristeza de no haber sabido morir, de no haber trabajado en el desprendimiento hacia las personas, de no haber sabido soltar a las personas, todo. O sea, yo todo se lo iba acumulando y cada vez las emociones se me iban. Y sienta este ser cero y sienta este gigante respirando y respirando. Y como en medio, como que con su respiración se conectaba conmigo y me decía, despierta, despierta, necesito que despiertes. Me ponen ahí otra vez y me dicen, bueno, ahora sí quieres reencarnar. Y yo, sí. Yo sí quiero reencarnar.
Claro, porque de pensar que me iban a mandar otra vez allá, no, sí, quiero recordar. Y me empiezan entonces me dice, bueno, esa vez me dice, bueno, ¿y quién quiere ser esta vez? Entonces yo digo, Maestro Saint Germain, ayúdame, Maestro Saint Germain, ayúdame. Él se presenta en la parte de arriba, se desconfigura las líneas y los puntos y mis versiones y aparece él y aparece al lado Buda de como dorado, yo lo vi como dorado. Y aparece Saint Germain muy estático, él como muy quieto, pero solo vea como su figura, como su imagen. Y me empiezan a explicar y me dicen que fue un momento muy doloroso para mí, fue un momento muy triste. Les digo que en medio de todo lo que viví, fue un momento muy triste porque todavía lo converso con Luigi y le digo, ¿cómo voy a negar algo que yo siento que me ayudó en mi proceso de sanación? Es como si me estuviera negando a mí mismo, pero esta voz me dice muy burlesca, pero muy seria. Ya cambia su tonalidad porque fue como muy seria, o sea, como que yo sabía que me estaba diciendo la verdad. Y me dijo, es que Saint Germain no lo vas a traer, no va a estar aquí porque tú lo creaste, tú eres Saint Germain y tú lo creaste para recordarte en esta vida que debías despertar tu nivel de conciencia y volverte a encontrar con tu espíritu. Por lo tanto, ¿a quién vas a llamar si es que eres tú? No, ustedes no se imaginan. Empiezo a llorar de una manera desgarradora porque la única creencia que yo tenía, que ya había desfragmentado el resto, pues me la volvieron. Se te evaporó. Sí, yo sentía y no sé por qué yo no dije, Dios mío, ayúdame, o esto, o sea, no, hoy en día todavía digo, pero ¿por qué? Claro, porque yo estaba llena de mal genio, llena de emociones negativas, llena de todo, de miedo, de cansancio, pues el hecho es que me dice, ¿quién quiere ser? Yo buscaba en medio me parece una tontería hoy en día, pero así fue, de mi intelecto humano, de buscar a alguien que hubiera tenido mucha paz o que fuera un ser de paz. Entonces yo digo, y como había visto a Buda, yo digo, yo quiero ser Buda. Me dicen, pero si tú ya fuiste Buda, y mírate donde estás todavía reencarnando, ¿para qué Buda otra vez? ¿Y tú crees que la vida de Buda tuvo paz? No. Entonces, no. Entonces digo, no, esperen. No, yo quiero ser Jesús, porque buscaba a alguien. Yo me acuerdo que se rieron también. Y me mandan a ser Jesús, pero me mandan a ser Jesús, no se imaginan. En el Calvario. ¿Se llama así el Calvario? Se llama el Calvario. No sé, yo estaba como en un tronco de madera grande, estaba como agachada así, y me estaban dando latigazos. Pero como yo ya tenía el nivel de conciencia de que la luz de Jesús había sido tan fuerte para saber manipular su cuerpo y no sentir dolor, pues yo no sentí dolor en ese momento, o sea, dolor físico. Sentía los latigazos que daban contra mi cuerpo, escuchaba todo, escuchaba las risas a mi alrededor, escuchaba todo, pero más no sentí dolor. No, pero, es que tú te fuiste con... Pero oigan... Tú te fuiste con los maestros y que han pasado por cosas... Claro, pues tú quieres ser, pues, celo. No, ahí no recuerdo cómo volví a salir. Me dicen, tú quieres ser, me dijeron de un familiar que pues, en esta vida ha llorado bastante. Les digo que ya a partir de ese momento yo empiezo a llorar de una manera desgarradora, pero desgarradora, no sé qué tan duro pudo haber llorado, si lloraba pasito, si me escuchaban, si no me escuchaban, pero sé que lloraba muchísimo. Y yo les digo, no, y empiezo a llorar y les digo, por favor, no, yo no quiero sufrir de esa manera, por favor, no, por favor, no. Entonces me vuelven y me mandan hacia la pared porque yo ya estaba como unida a ella, enfrente de ella, para ya como tomar su rol. Ahí entendí también y me muestran, porque les estoy haciendo un resumen, me muestran que simplemente en esta vida yo soy Andrea, en la próxima voy a ser Luigi, si es que ya no lo fui, y simplemente vamos a cambiar de auto, no más. Pero todos somos parte de un solo paquete y nos encontramos
porque sí, nuestras almas se reconocen y saben que venimos del mismo avatar y que simplemente todos estamos aprendiendo en conciencia para poder alcanzar esa ascensión. Eso fue lo que yo percibí y lo que yo entendí. Me dicen como, bueno, está bien, no, ella no. Bueno, está bien, venga. ¿Quién quiere ser? A mí no se me ocurrió nada más y nada menos que decir, ay, yo quiero ser madre Gaia. Y es donde uno dice, uno ve tan fácil, ¿sí? No. La posición, uno ve tan fácil la posición de la persona, ¿sí? Pero pues no sé, uno no percibe la carga que lleva. Y al tú decir, vos dijiste, quiero ser madre Gaia, tú sabes lo que carga madre Gaia. Ahora lo sé. En las líneas que yo les digo que están así, empiezo a ver como si fuera aún más líneas, muchas, eran muchas líneas. Y empiezo a ver mucha gente, pero era tanta la gente, pero yo distinguía sus caras, distinguía quiénes eran y escuchaba cada cosa que decían, aunque se escuchaba un ruido estruendoso, porque hagan de cuenta como si todas las personas del planeta Tierra se hubieran unido en esas líneas, porque eran muchísimas, pero podía distinguir sus caras, podía escuchar y sentir que me decían cada una de esas personas. Y entonces me empieza la angustia, pero yo ya estaba era así, y como enraizada, como que de mis manos salían y de todo mi cuerpo salían muchas raíces, muchas raíces. Y yo, por favor, necesito que se callen un momento, silencien en un momento, necesito que se callen, necesito que ustedes se ayuden, yo les puedo dar lo que ustedes quieren, pero necesito que me ayuden, me están destruyendo, necesito que se callen, necesito que entren en silencio, necesito que despierten, yo les puedo ayudar y darles todo lo que ustedes necesitan, pero necesito que me ayuden, ayúdense energéticamente, no solamente me pidan, necesito que su ayuda para yo poderles ayudar. No sé cuánto tiempo pasó, fue terrible. Y sentir el cansancio, porque sentía sucia, porque como que sentía que cada que echaban basura en las calles, esa basura me iba como haciendo, como que se iba compactando en mí. Como a la gente que yo no le podía dar lo que me estaba pidiendo, como que me dejaba de lado. En ese momento, cuando la transición, entonces digo yo, hay un momento donde yo grito y digo, yo quiero ser tierra, porque yo digo, pues la tierra de pronto no siente, decía yo. No, terrible, terrible porque no, sí, definitivamente no se siente, no nada, pero sentir que nada, o sea, sentir nada, sentir el vacío y sentir el que te pasan, te pisan, o sea, que, que eres transparente, que no, o sea, nadie te habla, no tienes emociones, no tienes nada, pero quisieras que alguien te hablara, quisieras que alguien se conectara contigo. Entonces, digo yo quiero ser una flor. Me acuerdo que me permitieron ser una flor amarilla. Y un niño pasó y me arrancó. Y hasta ahí, Andrea. Hasta ahí llegué, entonces, y fue en segundos. O sea, yo florezco y alguien me arrancó y hasta ahí llegó mi vida. Permítanme en un momento, por favor. Y ya, es que nos llegó visita. Ahí ya paso y me voy. Yo, antes de hacer medicinas ancestrales, antes cuando empiezo mi proceso fuertemente de meditar, yo tenía unas meditaciones donde iba a un bosque y era una indígena. Y salía del bosque lobos. Pero veía que había una fogata, que un águila a veces se metía dentro de mí, o a veces se posaba acá o en mi brazo.
Nunca le vi la cara a esta indígena, siempre la veía detrás. Yo sentía que yo era esa indígena en mis primeras meditaciones. Y a veces me preguntaba, ¿será que me estoy enloqueciendo? Porque, claro, no tenía el nivel de conciencia, porque yo decía, pero ¿por qué mis meditaciones voy allá? ¿Será que me estoy enloqueciendo? ¿Por qué me llevan allá? Cuando pasa lo del primer viaje, que pasa el águila, dije, bueno, pues, es mi tótem, es mi ayuda, es mi guía, está bien. Me llevan a ese lugar y me doy cuenta que definitivamente si era yo, la logro ver, pero surprise, la logro ver y me doy cuenta que ella había hecho viaje y que ella se había fascinado tanto, tanto con ese sueño, porque así lo escribí, todavía lo escribo de esa manera, y que había logrado en su proceso de viaje crear esos fragmentos de almas y esas vivencias, y que ella sabía que si creaba esas vivencias y creaba esas realidades, iba a crecer en conciencia aún más rápido para poder despertar el tercero. Y ahora no sabía cómo despertar porque ahora era consciente de que sabía de que tenía que esperar a que nosotros despertáramos para ya poder despertar. Y tras del hecho, si ella despertaba, despertaba también el tercero. Ahí, cuando yo la veo y cuando ya me enfrento, pues es surprise que esa indígena era la indígena que yo había visto en mi ceremonia de ayahuasca. Y empiezo a culparme y a sentirme de mal genio, aún más de mal genio, porque digo, pero hombre, si yo la tuve enfrente en una mesa, ¿cómo no me di cuenta que era yo? Porque claro, los cambios son muy pequeños y sobre todo los ojos no cambian y los rasgos físicos cambian, pero tampoco mucho. Y es más, si me lo preguntan físicamente, creo que hoy en día me parezco más a ella que lo que me parecía cuando me hice la ceremonia, porque estaba más gordita en esos tiempos. Y me doy cuenta y digo, ¿cómo no me di cuenta? Y empiezo más obstinada y más de mal genio. Y yo, pero si soy yo misma, yo como cometí esa brutalidad, ¿cómo hice eso? ¿Por qué lo hice? Y ahora tengo la responsabilidad de despertar a mis fragmentos de almas. Y bueno, no se imaginan el ofuscamiento que yo tenía. Por eso digo que solo yo hago eso. Porque cada vez que yo me ofuscaba más, todas las emociones más. Claro, se magnifican. Claro, y no olviden y no dejen de lado que yo sabía que me iba a morir ahí, ¿no? Entonces estaba el miedo brutal. Entonces yo intento despertarla, intento hablar con ella, intento conectarme y me explica que necesita y me ayuda para poderse despertar y necesita que despierte a nuestros fragmentos de alma, reconocer esas almas. Bueno, ahí ya definitivamente ofuscada o no ofuscada, me devuelvo y me empiezan a mostrar muchas vidas, sigo insistiendo, gracias a Dios, no fue ninguna vida así, claro, muchas vidas con necesidad, muchas vidas con dolores físicos, muchas vidas con traumas, por cosas por mejorar, pero por lo menos no me mostraron nada así trágico o sangriento, afortunadamente no. Me empiezan a mostrar cómo había vivido una y otra vez esta vida, y cómo que sí era una matriz, que sí es un telón, y cuando yo les digo que realmente es acá, lo hago por decirles de una manera, pero es como si todo estuviera ocurriendo adentro. Sí. Sí, yo les hago como, es un telón, está acá y todas las vidas están ocurriendo aquí, pero sé que es como si estuvieran ocurriendo adentro porque es un telón, es como si tú cogieras y corrieras una cortina y te dieras cuenta que aquí mismo, aquí parado adentro, acá mismo, están seres de luz, están los seres no de luz, le voy a llamar así por nombre,
ponerles otro nombre, que los seres de luz absorben nuestra energía positiva. Claro, ellos nos ayudan muchísimo más, y nos dan de su luz, nos ayudan, pero también absorben nuestra energía positiva. Que los seres negativos ni para qué les digo, porque hasta nos comen vivos. Entonces, que si nosotros nos permitimos esas energías negativas, pues ¿a quién le estamos dando la mano? Es como si tú cogieras y dijeras, bueno, ¿yo a quién quiero alimentar hoy? ¿A este o a este? Es tan sencillo como eso. No más. ¿De quién quiero la ayuda? ¿De este o de este? Claro, Andrea, pero ahí hay algo y si tú pides algo y tú quieres algo, pues obviamente uno también tiene que dar hay algo a cambio. Y entre eso está energía, claro. Sí. Son pensamientos, son energías. Desafortunadamente sí, por eso mi invitación y cada día trabajo aún más. Y cuando les cuente mi última ceremonia, que es la que próximamente les voy a contar, es darme cuenta que solamente hay que permitirse es sentir su luz y trabajar con su propia luz. Ya ahí fue terrorífico darme cuenta que todo está ocurriendo, es como si todo estuviera ocurriendo. Busco una manera de escribirlo porque es que tampoco encuentro maneras exactas de poderles describir a ustedes lo que viví. Es como si en esta habitación estuviera yo volviendo a nacer, estuviera yo volviendo a caminar, yendo a la escuela, esto, eones de años. Hay un tema bien importante, es que yo en la ida y la vuelta, Milena, la persona que estaba haciendo la ceremonia, ella como me cogía así la cabeza, como, miren, cada vez que esa mujer me cogía la cabeza, yo sentía que literalmente era como un agua para mi alma. Hay un momento donde yo recuerdo que le digo, necesito despertar. Ella me dice, ¿estás bien? Yo le digo, no, necesito despertar, necesito salir de acá. Y ella me dice, no te preocupes, tranquila, hemos vivido eones de años esta misma ceremonia. Si quieres despertar, despierta y yo voy a estar cuidándote. Y si no, vuélvete a dormir tranquila que yo te voy a seguir cuidando. Le pregunto yo, porque ahí otra vez caigo, porque lo que les digo, eran microsegundos lo que yo podía estar ahí, o segundos lo que yo podía estar ahí, otra vez vuelvo y me caigo en otra levantada que ella vuelve y otra vez me estaba cogiendo, porque ella como que me tocaba la frente, me consentía, pero cada caricia de ella era no, ustedes no se imaginan, un refresco brutal para mí, y le digo yo, tú eres mi ángel de la guarda, ella se ríe y me dice, sí. Cuando ella se ríe y me dice sí, yo digo, no. Le digo, mi ángel de la guarda es mi hijo, David. Y me dice, sí. Entonces yo sabía que algo no estaba ya bien ahí. Ya. Y empiezo a sentir una energía negativa, miro hacia afuera y empiezo a sentir como si estuvieran haciendo literalmente, yo tenía una fogata afuera, como si estuvieran haciendo una aquelarre. Literalmente. Y empiezo a sentir entre ida y vuelta de que yo reconocía cada alma que estaba ahí, que nosotros, y que se une con la bruja. Eso lo pensé fue después, con la bruja que yo había visto en mi primer viaje y que todos nosotros estábamos ahí, era para poder despertar en conciencia y poder subsanar lo que habíamos hecho anteriormente, que me estaban mostrando que estábamos en una aquelarre ahí, era porque todos nosotros anteriormente nos habíamos unido, no para hacer cosas buenas, y que en medio de todo íbamos avanzando un pilincito, pero que teníamos muchas cosas por sanar y muchas cosas por arreglar de nuestras reencarnaciones, pero empecé a sentir una energía aún más negativa, entonces ya me daba miedo de salir y ya me daba miedo volver. Hay una chica ahí que estaba riéndose mucho, pero la chica ella se arrodilló como al frente mío, y yo siento que alguien se arrodilla al frente mío, yo salgo, o sea, salgo de que le estoy diciendo que me siento, y yo me siento con los ojos cerrados porque tenía pánico.
porque yo ya había sentido la energía negativa que se estaba viendo ahí afuera. Y digo, tengo que mirarla. Y la miro, la reconozco, que era la chica que yo había visto al principio de la ceremonia. Y ella me dice, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Te ayudo? Y yo le dije, no, no me puedes ayudar, te agradezco, pero solamente, yo sé que solamente yo puedo salir y ¡bum! Otra vez me lancé. Me lancé, ahí me llevan nuevamente ya a experimentar cómo vivía una y otra vez y que los famosos déjà vu, lo que tú decías anteriormente, simplemente es que son chips que tú empiezas a recordar que ya habías vivido esta vida, que ya habías vivido esta experiencia y que había que cambiar la energía totalmente. Más sin embargo, lo vine a entender, lo de cambiar la energía totalmente lo vine a entender hasta la última ceremonia, porque lo que les digo, todavía sigo trabajando, seguimos trabajando y seguimos analizando cada una de esas partes porque sé que el video está largo, pero les estoy resumiendo. Ya ahí empieza esa voz a decirme, bueno, llegó el momento de morirte. Sabes que te vas a morir acá, ¿cierto? Llegó el momento de morirme. Entonces le digo yo, pero no sé morirme, no sé morirme. Le digo, déjame ser David. Yo quiero reencarnar en David. Y me dice, no, tú no puedes reencarnar en él. Todos menos él. Yo, pero ¿por qué? Dígame. Entonces yo empecé a gritar y le digo que todo el tiempo estaba llorando, gritando, desesperada como una loca. No sé si afuera lo percibían de la misma manera. Pregunta para mi primo. Y me dicen que no, que definitivamente no, que yo ya debo morir ahí, que ya tengo que hacerme la idea que voy a fallecer ahí. Y me muestran, mi primo es médico, y me muestran cómo él me está haciendo resucitación. Reanimación, no resucitación. Reanimación, sí. La milenopedia, yo tengo unas frases y unos dichos y unas palabras, solo mías. Él me estaba haciendo reanimación. Había un chico en la puerta que yo no lo había volteado a mirar en toda la ceremonia, creo. O sea, conscientemente no lo recuerdo si lo volteé a mirar y de pronto por eso tenía ese nivel de conciencia que estaba ahí. Pero yo veo a Milena, la señora que estaba haciendo la ceremonia, que estaba hablando con él y ella muy angustiada le dice, pero yo no le di una sobredosis, ella me dijo que ya había hecho ceremonias ancestrales, entonces que su cuerpo ya estaba preparado, pero yo no sabía que era tan pequeña, yo no sabía que era tan delgada y le di un gramo más de lo que tenía que haberle dado. Y ella muy afanada porque yo sentía que iba a llegar la policía, porque ya yo estaba muriendo. Pero entonces en ese tránsito yo vengo mirando eso y otra vez me se murieron. Entonces yo le digo a esta voz, le digo, pero ¿cómo me muero? Es que no sé morirme, no sé morirme. Entonces me dice como, si has escuchado que los muertos se desocupan y que hacen chichi, hacen del cuerpo, entonces yo, sí, empieza por ahí. Entonces le digo yo, perfecto, si ya es mi momento, lo voy a aceptar. Porque como ya había vivido que no me había podido morir, quería tratar de hacerlo de la mejor manera en esta oportunidad. Entonces le digo yo, pero con el miedo y con todas las emociones, ¿no? Porque yo seguía con lo mismo. Bueno, yo acepto que voy a morir acá. Acepto que voy a morir acá y está bien para mí morir. Y yo simplemente como que me dejo llevar y ya siento que estoy ahí acostada. Ya siento mi cuerpo, que ya no estoy contra la pared, sino siento mi cuerpo. Y que simplemente ya me voy a desocupar. Pues les digo, chascarrillo, que no fue chascarrillo, pero sí fue chascarrillo, que me orino. Pero yo no sentí cuando me estaba orinando. O sea, yo no sentí, yo simplemente sentí que... Y empieza la chica que les digo que se arrimó a tratar de ayudarme a salir de ahí. Empieza a reírse mucho, pero esa risa se volvió en la risa de mi sobrina, de María Alejandra, y esa risa era como
como si me trajera, como si, o sea, se volvió como un imán, yo sentía como que si esa energía porque yo sabía que estaba ya en el lugar donde estábamos haciendo la ceremonia, pero era como si esa risa me sacara, Sí, me siempre hay algo sacara, que nos saca. sí, y esa risa me sacara. Por eso yo digo que María Alejandra me salvó en esa oportunidad, como que me sacara. Y no sé por qué, loca idea, yo digo, sí, yo entiendo que debo trabajar en el desprendimiento, yo entiendo que debo trabajar en soltar a las personas, sé que debo aprender a soltar a mis hijos, sé que nada en esta vida está dentro de mi control, sé que nada, ni siquiera lo que pasa en mi vida está en mi control y que debo hacer lo mejor que pueda y la energía que pueda cambiar, lo voy a hacer, pero que nada está en mi control, ni siquiera en este momento, y si ya es momento de morirme, acepto morirme, pero no puedo ser egoísta porque entonces yo empiezo a ver la angustia y era como si leyera los pensamientos, porque él no lo dijo verbalizadamente, porque yo no vi que moviera la boca, sino era como si yo leyera los pensamientos de mi primo diciendo que le iba a decir a mis hijos, que le iba a decir a mi mamá. Sí. Y veo la angustia y siento la angustia de Milena que la iban a meter en la cárcel y yo digo, sí, yo soy consciente que tengo que trabajar en todo eso, pero no puedo ser egoísta. Y me acordé, mi mamita antes de irme, yo me había dicho, le voy a dejar, como usted no ha comido bien, porque también hay que hacer una dieta, y unas especificaciones, como usted no ha comido bien, le voy a dejar su comidita en la nevera y la comida de mi primo en la nevera para que usted le sirva y le calienta y usted coma bien antes de, porque mi mamá sabe que si no hay nada, yo me dejo morir de hambre antes de preferir como cocinar para mí misma o para mí sola, mejor se ha dicho. O sea, la cocina no es lo mío, la verdad. Entonces mi mamita demuestra su amor es a través de la comida. Y yo digo, ¿cómo le voy a hacer ese daño si mi mamá me está esperando con la comida? Y pienso en mis hijos y pienso sobre todo en David. Digo, ¿por qué no me dicen quién es él? Yo tengo que saber quién es. Es que yo tengo el poder de todo, porque ahí ya, yo ya me había dado cuenta que tenía el poder de cambiar la realidad, de poder, pero caigo en cuenta de mi agua. Solo me había tomado un sorbo, entonces la botella era muy mínima y cuando yo decido ya despertarme la botella, el agua estaba así. Yo fui consciente de que iba a volver a una realidad que no era de la cual yo había partido. Ustedes no se imaginan la fuerza física, la fuerza energética que yo tuve. No lo sé describir para yo poderme parar de esa colchoneta y me doy cuenta que estoy orinada. Me levanto de mal genio porque sabía que no había podido volver a mi dimensión. Entonces venía el sentimiento, la frustración, el mal genio de que de verdad yo sí me había muerto en esa dimensión, que mis hijos me iban a llorar. Tenías todas esas emociones. Claro, porque yo me di cuenta que no había logrado volver a mi realidad y que en realidad sí había visto mi muerte, que yo me había muerto en esa realidad. Porque yo, puede sonar loco y de verdad yo sé que estoy sonando muy loco lo que les estoy diciendo en este momento, pero una de mis mayores obstinaciones, de mi mayor mal genio fue saber y darme cuenta de que no había vuelto a mi misma dimensión y que lo que yo no quería haber hecho sufrir a mi mamá y y a mis familiares había pasado en ese plano, había pasado en ese plano y fue terrorífico, fue devastador porque entonces venía a mí la pregunta de, entonces yo estoy recogiendo los pasos, eso es lo que llaman de recoger los pasos, de darse cuenta como me he demostrado toda mi vida. Entonces yo decía, esto es lo que le llaman recoger los pasos porque estoy viviendo mi vida y estoy terminando de vivir mi vida y me están dando la oportunidad de resarcir todo lo que yo he hecho y sentirme muerta, pero a la vez no muerta y tener que sacar ese aliento para poder vivir. Fue un proceso después de, creo que fue un proceso más duro que el mismo proceso, que la misma ceremonia.
Pero ahí ya estás en este plano, ¿no? Sí, yo ya me paro, me doy cuenta que estoy orinada, me voy al baño y me cambio porque yo siempre acostumbro a llevar ropa, porque ya había escuchado que podía pasar ese tipo de situaciones. Y de por sí que en las ceremonias te piden que lleves ropa. Voy, me cambio, vuelvo, me organizo, vuelvo. Ya todos ya habían prendido las luces, ya todos estaban entrando de la fogata, porque definitivamente sí estaban afuera haciendo la fogata. Y ahí Pues se ustedes desata. se imaginan que ahí me desato. Y ahí se desata. Y ahí me desato, yo esa es la palabra, me desato yo porque yo estaba obstinadísima, estaba de mal genio conmigo misma, con la vida en sí, estaba ofendida de el engaño al que nos tenían sometidos. Y le digo, tú, y empiezo a señalarlos con el dedo de todos están en la obligación de seguir haciendo hongos, todos están en la obligación de ir a hacer la ceremonia de yagé, todos están en la obligación de ir a hacer sanación, lo que sea, como sea, pero es que yo dependo de todos ustedes. Yo necesito salir de acá, yo necesito despertar, necesito que ustedes despierten conmigo, porque ustedes todos son un berraco fragmento de la berraca indígena esa. Claro, yo salí indignadísima. Miren, toda la gente me miraba así como, se enloqueció. Yo recuerdo y hoy en día me río de la situación, pero si lo volviera a hacer, si volviera a pasar, lo haría lo mismo. Y por favor, busquen sanación en la manera que ustedes quieran, en la manera que ustedes lo contemplen, pero por favor busquen métodos de sanación. Ahí empiezo a hacerlo. Había una chica que me recordaba mucho a mí misma en la primera ceremonia porque ella se levantó, todavía estaba muy consternada de estar llorando. Y le digo yo, mamita, no llore, es que no hay ni siquiera por qué llorar, es que el pasado no es una condena, no llore, ya pasó, igual lo va a volver a vivir, a la próxima vez haga lo mejor. O sea, unas palabras que no tenían ni la menor misericordia, que no tenían nada de amor, porque yo estaba y en mi cuento y estaba súper ofendida conmigo misma y con todo el mundo, porque yo decía, necesitamos ascender todos, Porque... Sí, claro, tú llegaste obstinada, pero pues esa no era la manera. Nunca la manera. No, obviamente tú y yo sabemos que no era la manera, pero pues así sucedió y no les voy a decir, ay, no, yo salí llena de amor, no, yo les cuento la verdad como fue. Y si algún día alguno de los chicos que estuvo en esa toma de hongos ve este video, para entrevistarlo y que me cuente y me corrobore qué tan loquis pude haber estado, porque yo salí de allá, mejor se ha dicho. Porque cuando tú entiendes y cuando tú ves reencarné en mi mamá, reencarné en mi hija. En el único que no reencarné fue en mi hijo David. Fue en el único que no me permitieron reencarnar. Pero cuando tú entiendes que es real, de que todos somos uno, y lo vives y lo sientes y lo ves, que todos somos uno y que esos ciclos se van terminando, cuando terminan de ser todos, tú eres el indigente de la calle, tú eres el no sé qué, tú eres todo. Sí, somos una conexión. Pues mi reacción, no me estoy justificando con esto porque no lo estoy haciendo, y como traía de allá todas esas emociones, pues tuve que habérselos dicho de otra manera, pero mi reacción fue que tenían que seguir sanando, que tenían que seguir buscando, que tenían que decirle a todo el mundo y decirles a todos, es que esto es una matrix, escúchenme que esto es una matrix, esto es un holograma, es que estamos viviendo, esta vida ya la vivimos, claro, porque yo ya la había vivido, y la había vivido no sé cuántos cientos de años, la viví, esa ceremonia una y otra y otra y otra vez y otra vez. Por lo tanto, ahí ya estaban compartiendo algo de comida. Yo me acuerdo que medio probé algo, pero yo estaba tan obstinada que ni siquiera quise comer, dejé hasta el celular botado allá, los días me tocó irlo a recoger. Ay, no, eso fue... Que lo diga aquí mi querido Sensei cuando volví. No, nosotros estábamos con Da Vinci en el local, estaba Rocío. Y ya era tarde, eso fue como a las 10:30, llegaron con el primo de Andrea. Ay, no, que perdón, te interrumpo. Mi primo, mientras yo hablaba, él estaba sentado en posición del otro y él era así. Como trágame tierra, qué vergüenza. Yo no vengo con ella. Bueno, el caso es que
Andrea llegó y tal cual como ella se describe, llegó alborotada, nosotros con Y ya me había calmado. En mi defensa digo que ya me había calmado. Sí, y nosotros, pues tenemos la que está ahí, todavía está en proceso, pero estaba así acelerada y obstinada, entonces pues nosotros dejémosla quietica, lo cerremos, ya no sé, te tomaste un agua, no me acuerdo, y ahí fue, tú fuiste para tu casa, Y nosotros, ahí vino lo más igual, fuertecito. y luego pues ya empezó el proceso. Ahí vino lo más fuertecito, pero sí. Sí, les digo que, y lo digo todavía con gran sentimiento, en verdad. Ya no con miedo, porque el sentimiento es más la sensación que tengo desde el principio de las personas que puedas llegar a decirles, hey, despertemos, de verdad nos tienen como una granja, despertemos que en verdad es un holograma, despertemos que nuestros seres de luz nos tienen cautivos, despertemos que lo único que nos va a ayudar a salir de acá es el amor, nada más, y unirnos todos como ese ser cero o uno que somos todos. Debería haberles hablado de esa manera. Sí, pero bueno, hay momentos que uno no sabe No, y no me cómo, van a cómo olvidar, estoy reaccionar. segura que no me van a olvidar, estoy segurísima. Y que es verdad, miren que yo antes veía los TikTok o veía cosas o escuchaba, porque ni siquiera me prestaba, porque yo decía, ay, no, ya están muy locos, como así que la Matrix, ay, no, como así que somos una granja, ay, no. Y pasaba de largo, decía, ay, no, ya están muy locos. Cuando me tocó vivirlo y vivir la realidad, les digo que estamos a tiempo de despertar y que vienen unos años de mucho amor, de despertar nuestros dones, de la persona que se desea despertar esa luz que habita en nuestro interior, lo va a poder hacer. Andrea, para concluir el video, la frase o palabra de este podcast es raíces dimensionales. Yo creo que ahí envuelve todo lo que tú nos has compartido y a través de tu experiencia, yo creo que eso le sirve a muchos. Quizás hay personas que se sienten no comprendidas o incomprendidas, más bien. Eh, Puede que cosas resuenen contigo, por lo que no resuene está bien, porque no todos tenemos la misma perspectiva ni absorbemos lo mismo. No, y les ¿sí? puede pasar lo mismo Sí. que me pasaba cuando escuchaba a la gente hablar de eso, de que la matriz, de que somos una granja, de que viene no sé qué, que esto, que lo otro. Y yo decía, ay, no, ya están muy paranoicos, ya están muy rayados. No, mentiras, es verdad. Nos tienen totalmente, ¿cómo se dice? Parasitados. Sí. O sea, por gracia de la luz que llevamos en nuestro interior, que es nuestra misma alma, es que podemos hacer este video, es que todavía estamos viviendo. Sí, Andrea. Andrea, ¿algo más que aportar? No, vayan a hacer viaje y vayan a hacer los niños medicina. No, acuérdense que todo es si ustedes les resuena, sí, llamado si a ustedes les resuena, no me hagan caso. si quieren y si ustedes se congregan en la iglesia que sea y está bien, ¿sí? No porque yo sea de X, llamémoslo religión, no puedo escuchar alguna otra versión, claro, uno lo puede escuchar y uno se queda vuelvo y les digo, con lo que resuena, con lo que sienta que vibra. Y Andrea, no, queremos darte las gracias por compartir tu experiencia y agradecer también al universo que nos pone todas estas experiencias para compartirlas. Sí, lo que les digo, duré meses, como 2 meses, creería un poquito más, y todavía hay cosas que todavía no logro
No le he encontrado frente a mi nivel de conciencia la razón de ser de todo lo que viví. Un resumen muy cortico lo que les hice, aunque sé que el video está largo, pero hoy en día agradezco y miro hacia atrás y digo gracias. Gracias por darme esa sabiduría, gracias por haberme despertado, porque siento que de verdad, no porque diga, ay, no, ya desperté en conciencia y no, el ser de luz, no, yo hasta ahora estoy en embrión, hasta ahora, si acaso gatearé y eso. Eh, pero sí fue muy importante, marcó un antes y un después frente a mi nivel de conciencia. Entonces lo agradezco muchísimo. Y recuerden que la frase es raíces dimensionales, sí. Recuerden que si no se han suscrito a este canal se pueden suscribir, comenten, denle like, vayan y vean los otros podcasts que están buenísimos. Y eso sería todo, Andrea. Muchísimas gracias. Hasta una próxima.